va a ser ahora sí que al revés. Con un solo controlador vamos a tratar de controlar la variable utilizando dos elementos o más elementos finales. ¿Cómo va a ser eso? Ok. En el ejemplo, en cualquier ejemplo de control de rango dividido, nosotros vamos a utilizar un controlador al cual le va a llegar, ¿sí? Le va a llegar el chisme de un elemento secundario, o puede ser también desde un elemento primario sin utilizar un controlador, un transmisor, perdón, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, aquí se mide la variable del proceso que se desea controlar. Este le va a mandar una información al controlador. Todo lo que le lleve información son entradas. En este ejemplo, como es una información del transmisor hacia el transmisor me va a generar una entrada, pero analógica. Ok, ese controlador ya tiene la información, la va a comparar con el punto de ajuste que él tiene y va a mandar una acción de control, pero en forma de señal. Si el controlador es neumático, va a mandar la orden que se va a llevar a cabo, pero con una señal de 3 a 15. Esa va a ser su señal de salida, de 3 a 15 P6. Si el controlador es eléctrico, me va a mandar esta orden, pero con una señal de 4 a 20. Ahora, esa señal cableada es la que nosotros vamos a dividir o a partir. Si es un controlador neumático que su señal es de 3 a 15 y va a trabajar con dos elementos finales, con dos válvulas de control, a una le va a partir, dependiendo del proceso, puede ser al 50%. 50% va a trabajar una y en el otro 50% va a trabajar la otra. ¿A qué se refiere con esto? Que del rango que yo les voy a mandar de señal, una va a trabajar de 3 a 9 libras sobre pulgada cuadrada y la otra va a empezar a trabajar de 9 a 15. Ahorita vamos a ver los tipos de rangos divididos que hay. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere este arreglito, que el rango, la señal con la que va a mandar decir la orden, va a ser con una señal de 3 a 15 si es neumático mi controlador, o de 4 a 20 si es eléctrico. Igual, si voy a dividir el rango, ¿sí? Una puede empezar a trabajar de 4 a 12 y la otra de 12 a 20. A eso es con lo que se refiere con el rango dividido. Espérenme un tantito. No iba a dar el acceso, pero uno de sus compañeros me mandó decir que tenía problemas con su internet. Pero no era él. Gautier Belén, no es la primera vez, hija, por lo que más quieran, sean puntuales, máximo 10 y 10, que a ustedes ya no debería de dejarles tolerancia, pero por si el otro maestro se salió después y demás, pero no se pasen, son 10 y media. Ahorita creen Buenos días, sí, le mandé un mensaje. tú eres de Una disculpa. Sí, yo entiendo eso, pero si no ojalá su internet, ya tienen la información, pónganse a estudiar y ya no me estén interrumpiendo. Entonces, por más que les digo, no me hace caso, pero bueno. Ok. Entonces decíamos, dice, se puede programar el controlador para que ambas válvulas actúen de forma coordinada. Para la programación de estos lazos, en el controlador se configurará una sola función PID y a cada válvula se le asignará un rango de la salida de dicha función, o sea, de la salida del controlador. Que la salida, acuérdense, va a ser ya sea con una señal neumática o con una señal eléctrica.
Es decir, el rango se parte, asignado a cada válvula un trozo del rango del controlador PID. ¿Cómo vamos a actuar o cómo va a actuar esto? Sí. Yo tengo mi procesito, el cual voy a empezar a tratar de controlar con mi sensor, ¿sí? Y con mi transmisor. Aquí le voy a mandar la información al controlador, él la va a recibir, la va a comparar con los ajustes de parámetros, sí, con el set point y demás, y va a tomar la decisión, va a mandar su señal de salida, puede ser a 1, 2, 3, 4, los elementos finales de control que sean necesarios, y su rango de señal la va a dividir en un cierto porcentaje para cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a controlar? Esto requiere que además de la función PID del controlador, se debe de configurar otra función a cada actuador que le indique el rango asignado. Yo voy a recibir una información, la comparo con el set point, pero aparte ya configuramos en qué rango, a partir de qué rango vamos a mandarle, ¿sí?, la información a cada elemento final. Los tipos de control en rango partido. Puedo tener un rango partido propiamente dicho, pero también voy a tener un rango rango dividido en secuencia y un rango dividido en oposición. Vamos a ver cada uno de ellos. Ok. Vamos a ver un ejemplo del rango partido propiamente dicho. ¿Sí? Este tipo de control se utiliza principalmente cuando hay que regular una variable y para ello se dispone de dos equipos cuya acción influye de forma opuesta sobre dicha variable. Por ejemplo, vamos a empezar con este ejemplo. Yo tengo un tanque, sí, un tanque, en el cual por un lado voy a estar alimentando nitrógeno hasta que yo alcance una presión determinada. La presión que va a ser el valor de presión que lo voy a tomar como el set point en mi controlador, ¿sí? Pero cuando se rebase ese valor de punto de ajuste del nitrógeno, esta ya no va a meter nitrógeno. Ahora esa se va a mantener cerrada. ¿Para qué? Para que esta válvula ahora empiece a hacer el venteo, ¿sí? Y me mantenga o me trate de mantener los 5 bars que yo escogí para este ejemplo como punto de ajuste. Ok. Dice, por ejemplo, se necesita mantener una presión constante de 5 bars. Ese valor va a ser el set point de mi controlador en un tanque presurizado con nitrógeno y se dispone de una válvula que aporta nitrógeno aumentando la presión y otra válvula que ventea el nitrógeno, lógico, disminuyendo la presión. El controlador recibe continuamente el valor de presión medido en el tanque y debe de indicar en todo momento a las válvulas en qué posición deben colocarse para mantener el valor deseado. Para ello se ha decidido programar un lazo en rango partido o rango dividido que controle ambas válvulas. Entonces, aquí tengo mis dos valvulitas. Aquí voy a tener mis instrumentos que me van a medir la presión y esos instrumentos le van a llevar información al controlador que tiene una acción de control PID, ¿sí? Con ya asignado su punto de ajuste. Entonces voy a mandar una función a esta y una función a esta otra válvula. Esto, si lo represento en un DTI, lo tendré que representar no así, porque ya sabemos por qué no así, pero voy a tener aquí mi transmisor ya con su elemento primario integrado, mi transmisor de presión. Él le va a mandar aquí una señal eléctrica al controlador indicador de presión. Él va a dividir el rango de su señal para cada una de las válvulas.
Estas válvulas, por su simbología, son neumáticas. Entonces digo, ¿por qué no está correcto totalmente? Porque aquí mando mi señal eléctrica ya dividida, pero necesitaría yo un convertidor de señal para que le mandaran decir a estas válvulas cómo se van a comportar. Pero bueno, tomando o sabiendo ustedes que aquí hay errores y que ustedes lo podrían corregir adecuadamente, pero así se representaría en un DTI, su tanque, su transmisor que le manda la señal al controlador y el controlador a las válvulas. Ya dependiendo del tipo de señal, si es un controlador neumático, pues directamente se lo manda sin ningún problema una señal neumática. En este caso que estamos aquí diciendo que es eléctrico, bueno, necesitaríamos el convertidor y luego ya del convertidor a la válvula. Pero el chiste es mandarles la información a las válvulas. Ok. En el ejemplo, vamos a suponer que la válvula que aumenta la presión aportando nitrógeno se le va a asignar, por ejemplo, la mitad del rango. O sea que la válvula va a ser de un rango de 0 a 50 e invertido. ¿Sí? Ok. De forma que la válvula, fíjense bien, cuando la salida del controlador esté en 0, que acuérdense que este 0 me representa el inicio de mi señal del controlador. Este 0% sería un 3 si es neumático o un 4 si es eléctrico. Para que mi rango sea, el 0% me representa el 3, ¿sí? En el neumático, y el 100% me representaría las 15 libras sobre pulgada cuadrada. Y ahí tengo mi rango desde 0% hasta 100%. En el eléctrico sería aquí 4 y aquí sería 20. Ok. Cuando mi controlador esté en 4 o empiece a mandar la señal en 4 o en 3, mi válvula en ese momento va a estar de apertura desde 0% hasta 100%, que es abierta, cerrada, abierta. Entonces, le dicen a la primera válvula, ¿sí? Cuando yo tengo una salida del 0%, que es el primer valor de mi señal, la salida de la válvula va a estar en un 100%, o sea que mi válvula tiene que estar totalmente abierta. En un 25%, la salida de mi controlador, que sería de 0 a 50, más sería 25 sería por aquí, la válvula estaría en una apertura de un 50%. Y cuando mi señal llegue a la mitad, mi válvula ya debe de estar totalmente cerrada. ¿Para qué? Para dar paso a que en este control de rango dividido, esta ya se cerró aquí y entonces a partir de 50, mi válvula va a ir empezando a abrir en un 75% de mi señal. Mi válvula debería de tener un 50% de apertura. Y cuando mi señal llegue al total, que puede ser 15 o pueden ser 20 miliamperes, mi válvula esté totalmente abierta. De esa manera, yo hago mi rango dividido. Ok. Y con la segunda válvula pasaría lo que les acabo de explicar. ¿Sí? La segunda válvula, cuando la señal de mi controlador esté en un 50%, ella va a estar apenas abriéndose, va a estar todavía con los ojitos cerrados. Cuando yo tenga un 75%, mi válvula ya va a empezar a abrirse en un 50%. Y cuando yo mande el total de la señal, mi válvula ya esté en un 100%. Este es como representamos nosotros un rango dividido o rango partido. Pero va a depender del tipo de rango dividido que estemos hablando para que aquí se cambien los porcentajes y demás. Ok. Entonces, vamos a empezar con el rango dividido común y corriente. Cuando el controlador vea que falta presión, que es el valor medido, que sea menor que el set point, ¿sí? Como aquí,
El set point es 5 bars, ¿sí? Pero aquí los instrumentos van a empezar a medir y le van a decir, hay 3 bars nada más ya bajo la presión y debes de mantener tu proceso en 5. ¿Qué le voy a decir? Válvula, ábrete, pero ábrete totalmente para que empieces a mandarme presión. Tengo 3. Mientras esta está hasta roncando. Esta está cerrada. Porque imagínense, si aquí me bajo la presión y abriera yo esta, pues por aquí voy a sacar presión. Entonces aquí sería un problema bárbaro, ¿sí? Entonces, aquí, tengo 3 bars, ábrete al 100%. Te voy a mandar una señal. Vamos a manejarlo como si fuera eléctrico, mi controlador. Te voy a mandar una señal que cuando yo empiece a mandarte la señal, tú tienes que estar totalmente abierta, ¿sí? Al primer grito que yo te pegue, tú tienes que estar totalmente abierta, ¿sí? ¿Ok? Aquí la válvula estaría abierta, ¿ok? Aquí, a medida que la presión del proceso va acercándose al punto de ajuste, ¿sí? Aquí le van a informar y aquí le dice, bueno, ya vas llegando, entonces ya no te abras todo, vete abriendo, ¿sí? O vete más bien cerrando poco a poquito. Vean los ojitos de la válvula, ya empieza ahí como que a parpadear, ¿verdad? Que ya tiene sueño. Y esta sigue en su laureles, sigue dormida. Cuando me dicen, cuando la salida del controlador llega al 50%, ya alcanzamos el punto de ajuste. Entonces, la señal que le va a mandar aquí va a ser, te vas a abrir en 4 y te vas a cerrar en 12, que si lo partimos a la mitad, más o menos es el valor que se tiene. Aquí ya llegamos al 50%. Ya alcancé la presión, ya no me metas más presión, ya la alcanzamos, ya cierra. Y entonces en ese momento, aquí le va a empezar mientras se tengan los 5 bars, mientras se mantenga el set point, las 2 válvulas van a estar cerradas. Ni esta va a aumentar más presión para no desequilibrarme, ni esta va a sacar presión, va a sacar el venteo, porque entonces empezaría a bajar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando empieza a aumentar la presión? Aquí, por X y Z razones. ¿Le voy a decir a esta que se abra? Pues para nada, porque me aumentaría más. Entonces, ¿qué le empiezo a decir a esta? Ok, a partir de 12 miliamperes, te vas a empezar a abrir. Dice, mano, tan a gusto que está yo durmiendo. Te vas a empezar a abrir, porque aquí ya me aumentó. Ábrete, empiézate a abrir para que estos 5 bars se mantengan. Y aquí aumentó, empieza a desfogar, empieza a ventear. Y entonces empieza aquí la valvulita a abrirse. Si el valor de presión se mantiene muy alto, la válvula de venteo podría llegar a abrirse completamente. O sea que si aquí tengo 6 bars y aquí aumentó ya 9, ya no está en este porcentaje de apertura, ya está al 100%. Entonces, ya le mandé toda la señal de 12 hasta 20 PSI. ¿Sí? Hasta 20 PSI, hasta 20 miliamperios. ¿Ok? Ese es el rango dividido común y corriente. Ahora, rango en oposición. Este tipo de control se utiliza principalmente cuando se necesita regular una variable y para ello se controlan 2 equipos cuya acción influye de forma opuesta sobre dicha variable. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del ejemplo anterior, en esta aplicación el proceso nos exige mantener el paso del fluido para que el caudal sea más o menos constante, por lo que no deberían estar ambas válvulas cerradas a la vez, sino que ellas tienen que estar abiertas en
el porcentaje que nosotros le mandemos. Por ejemplo, hay que aportar un caudal más o menos constante a un reactor y el fluido tiene dos caminos con una válvula de control cada una. Ok. En un camino, el fluido atraviesa un intercambiador calentándose, ¿sí? Aquí va mi fluido, fíjense bien, aquí va el fluido. Ahora, aquí lo voy a dividir para que esta parte de fluido entre a este intercambiador de calor y salga por acá. Y por otra parte voy a mandar una otra cantidad de fluido para esta válvula, y esta válvula nunca atravesó aquí el intercambiador, o digo este fluido, perdón, nunca atravesó este intercambiador. Una parte sí entra al intercambiador y otra parte se baja. Las dos válvulas tienen que estar, como aquí el ejemplo, van a estar checando la temperatura, ¿sí? En el otro camino, el fluido pasa sin calentarse para regular la temperatura a la salida del sistema. Se utilizarán las dos válvulas configurando un control partido con rango en oposición. Ahora, cuando la temperatura medida sea superior a la temperatura objetivo, que en este caso, en este ejemplo, sí, la temperatura que se debe de alcanzar a la salida es de 50 grados centígrados, ¿sí? Habrá que enfriar, o sea, cuando la temperatura medida sea superior a la temperatura objetivo, que es el set point, habrá que enfriar el reactor, con lo que la válvula del intercambiador irá cerrando mientras la otra va abriendo proporcionalmente. Cuando la temperatura medida sea inferior a la temperatura objetivo, que es el set point, habrá que calentar el reactor, con lo que la válvula del intercambiador irá abriendo mientras la otra va cerrando proporcionalmente. O sea que en un momento ninguna de las dos ni va a estar totalmente cerrada ni va a estar totalmente abierta, sino que en oposición, ¿sí? Van a estar trabajando las dos, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta alcanzar este punto de ajuste. Y entonces el controlador les va a decir a cada una de ellas en qué proporción de apertura o cierre se deben de mantener para que yo alcance o tenga en el proceso constantemente los 50. Esta va a dejar pasar fluido y esta va a estar abierta o cerrada, más bien en un porcentaje de apertura o cierre, para que aquí la temperatura se mantenga. Pero ninguna de las dos va a estar totalmente cerrada ni totalmente abierta. ¿Sí se está entendiendo hasta aquí? Sí, profesora. Ok. En resumen, cuando una válvula abre, la otra cierra. La diferencia principal entre esta filosofía y la anterior es que en el rango partido propiamente dicho, se buscaba que nunca estén ambas válvulas abiertas al mismo tiempo, o se aportaba presión o se venteaba, evitando malgastar fluido. Sin embargo, en el control en oposición se busca mantener constante el paso del fluido, haciendo que en la mayoría de los casos se esté trabajando con ambas válvulas abiertas al mismo tiempo, pero lógico, en un porcentaje, ¿sí?, en el que mantenga yo el punto de ajuste, ¿sí? ¿Cuánto? No sé, puede ser 50 y 50, puede ser 30, 70, etcétera, etcétera. Pero las dos se van a mantener. Ahora, el rango en secuencia. Este tipo de control se suele dar cuando hay dos o más equipos que influyen de forma similar sobre el proceso. Por ejemplo, dos válvulas que ventean gases de un tanque. La válvula 1 envía gases a otro tanque del proceso.
mientras la válvula 2 ventea gases hacia la atmósfera por una antorcha. No sé si alguno de ustedes ha pasado a veces por carretera y del lado derecho o izquierdo alcanzan a ver a una planta de Pemex, por decir algo. Y de uno de sus tanques o uno de sus tubos están viendo una llamita como este tipo. Entonces, la válvula 2 ventea gases hacia la atmósfera por una antorcha, actuando solo en los casos en los que la primera válvula esté abierta 100% y la presión no se reduzca lo suficiente. Las gráficas que les corresponden podrían quedar así. ¿Ok? Entonces, aquí las dos van a estar viendo la presión. ¿Sí? Y aquí, lógico, el controlador va a tener un punto de ajuste. Dependiendo de ese punto de ajuste, pues les va a mandar decir a cada una, ¿sí? Si va a mandar fluido a otro tanque o va a mandar, ¿sí?, el venteo. Cuando la presión medida en el ejemplo, por ejemplo, 6 bars, ¿sí?, que debe de ser la presión, supera el set point establecido, por ejemplo, 5 bars. La salida del controlador empezará a incrementarse, con lo que la válvula 1 comenzará a abrir, mientras las válvulas 2 se mantendrá cerrada. Cuando la presión siga aumentando y la salida del controlador haya alcanzado el 50%, la primera válvula estará al 100% y la segunda válvula empezará a abrir. O sea, que le diga, oye, no seas gacha, tú deja de estarte durmiendo, sigue aumentando la presión y aunque yo esté mandando el fluido a otro tanque, ¿sí?, no es suficiente y necesito que me eches la mano, que me apoyes. Entonces, de esa manera es como ellas empiezan a trabajar. Entonces, cuando la presión medida en el ejemplo, por ejemplo, 6 bars, es el punto de ajuste, o más bien supera el punto de ajuste establecido, que el punto de ajuste es 5, la presión aumentó a 6 bars, este controlador empezará a incrementarse, con lo que la válvula 1 comenzará a abrir, ¿sí? Apenas va abriendo los ojitos. Les dice, ahora le aumentó la presión, manda fluido al otro tanque o a la otra parte del proceso, ¿sí? Mientras esta dice, pues toda la chamba, no subió mucho, no te hagas, ¿sí? Cuando la presión sigue aumentando, ya no está en 6, puede estar en 7, puede estar en 9, les dice esta, pues ya estoy abierta totalmente, ¿sí? Pero ni así baja la presión, entonces no seas mala onda. Despiértate, te da una patada por aquí abajo, despiértate y échame la mano para que entre las dos empecemos o logremos que esto baje. ¿En qué porcentaje va a estar? ¿Está abierta? Esta ya va a estar totalmente abierta. Está lógico que va a abrirse en el porcentaje necesario para que esta presión de lo que aumentó baje al punto de ajuste que es 5. A lo mejor si aquí ya aumentó mucho, pues esta va a estar totalmente abierta y esta también va a tener la necesidad de estar totalmente abierta, hasta que yo alcance los 5 bars. ¿Sí está entendido hasta aquí, chicos? Sí, maestra, todo Sí, bien. maestro. Sí. Okay. Esos son los tipos o ejemplos del control de rango dividido en sus diferentes formas. Ahora, hay otro, ¿sí?, que es el rango en secuencia. Otro ejemplo de rango en secuencia es cuando se tiene que regular el caudal que pasa por una tubería y el rango de caudales posibles es muy amplio. Y a veces se pone en estas aplicaciones, es común instalar 2 válvulas en paralelo cuando se hace bypass y demás. Una para regular los bajos caudales y otra para los altos caudales. Puede ser que aquí que yo tenga 2 válvulas, pero en la animación, ¿sí?, pongo una muy flaquita
chiquita y una bien gordota, ¿sí? Entonces, en esta aplicación, sí, podemos poner dos válvulas. En el ejemplo que hemos visto de rango en secuencia anterior, se ha repartido la salida del PID al 50% para cada válvula, pero cuando el tamaño de las válvulas es distinto, se puede asignar más peso a la válvula más grande y menos peso a la pequeña, de tal manera, ¿sí?, que si aquí va aumentando, ¿sí?, el flujo en metros cúbicos por hora, pues aquí llevo 5 y bueno, pues aquí la flaquita está, ¿no?, trabajando y esta está cerrada. Que ya aquí van 10 metros cúbicos por hora. Esta le empieza a gritar a esta, oye, no te hagas pato, ¿sí?, no te pases, vete abriendo para que me eches la mano, ¿sí? Y entonces ya esta empieza a abrirse. Van 100 metros cúbicos por hora, híjole, pues ya no es, yo ya no puedo pasar todo ese flujo porque pues estoy muy flaquita. Puedo con 5, ahí voy, pero ya cuando me piden 10 metros cúbicos por hora, pues yo ya no tengo esa capacidad, entonces esta se empieza a abrir. Y cuando yo pido que ya deje pasar tanto, dices, no, pues órale, échame la mano y entonces ya se abren las dos, ¿sí? Este es rango en secuencia, poco a poco se van a ir abriendo, esta se abre, pero cuando ya aumentó, vean aquí, poco a poquito va pasando el flujo. Que aumentó el flujo o necesito que aumente, y aquí ya es más rápido, ¿sí?, el flujo, mayor cantidad, y es cuando dice, ya no puedo, ya me cansé, échame tú la mano, y aquí ya la velocidad ya es mucho más rápida y también aquí, pero ya con la ayuda de las dos, que fue en una forma secuencial, ya puedo lograr, ¿sí? Y eso se hace cuando las válvulas no son del mismo tamaño, que una sea más pequeña que otra. Pero el controlador es el que va a tener un punto de ajuste y es el que va también a tener la función de la orden que les va a mandar decir a cada una de ellas, dependiendo del proceso y el tipo de rango dividido que yo necesito, normal, o en oposición o en secuencia. Por ejemplo, el 25% de la salida del controlador se le va a asignar a la pequeña y el 75% de la salida a la más grande. Entonces, a la válvula más pequeña le van a ir diciendo, vete abriendo, ¿sí?, conforme al 25% del rango del controlador. Si mi rango es de 4 a 20, ¿sí?, a ese lo dividimos que al 25% de la señal, esta va a ir abriendo y cuando llegue al 25% de mi señal, ya va a estar totalmente abierta. Entonces es cuando le dice, oye, yo ya no puedo, y la segunda válvula se empieza a abrir, a partir de ese 25 se va a ir abriendo hasta que cuando yo le mande los 20 miliamperes como rango de mi señal, la válvula esté ya totalmente abierta, ¿ok? Ahora, puedo tener, en todos los ejemplos anteriores, hemos tenido, pues nada más dos válvulas, pero dependiendo de mi proceso, yo puedo utilizar dos actuadores, pero también se pueden instalar 3 o más válvulas. ¿Y qué voy a hacer yo, controlador? No me preocupo, les puedo repartir, a lo mejor a esta el 30, a esta otro 30, y a lo mejor a esta el resto, aquí tengo 60, a lo mejor a esta el 40, o viceversa, divido para que sean partes iguales si lo quiero, si mis válvulas son del mismo tamaño, pues yo puedo dividir mi rango de 4 a 20 o de 3 a 15, según sea el tipo de señal que voy a mandar, en el porcentaje adecuado dependiendo de la cantidad de válvulas, ¿sí? Instalar 3 o más válvulas y repartir el rango en 3 o más partes,
provocando que las válvulas se abran o cierren secuencialmente en función de la variable a controlar. ¿Ok? Entonces, aquí, si se fijan, control en cascada, 2 controladores y un elemento final, donde voy a tener un controlador maestro y un controlador esclavo. Que el controlador esclavo debe de hacerme en mucho más rápido tiempo, más veloz, la acción para que el controlador primario o maestro ni se preocupe y las perturbaciones se eliminen mucho más rápido. Ese es el control en cascada. Control de rango partido. Aquí va a ser al revés. Aquí nada más voy a tener un controlador y puedo tener 2 o más válvulas de control, en donde yo les voy a dividir, ¿sí? Les voy a partir la señal de salida, ¿sí? Para que ellas ejecuten la acción de control. Entonces yo, controlador, voy a partir, a dividir mi rango de la señal para que mandarles la orden de lo que tienen que hacer. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un rango partido? Porque con el rango partido voy a utilizar nada más un controlador y puedo utilizar 2 o más válvulas de control. ¿Sí? ¿Qué pasaría sin rango partido? Que tendré yo que poner mi transmisor y comprar 1, 2, 3 controladores, o si son para 3 válvulas, tendría que ser el control que recibe y tendría yo que poner un controlador para cada una, ¿sí?, de las válvulas. Sería mucho más gasto y innecesario, ¿sí? Y entonces cada una estaría controlando a como el controlador le dijera. En cambio, me ahorro tiempo, dinero y esfuerzo. Y no tengo que meter tanto instrumento, a veces en espacios pequeños, y puedo libremente quitarme de broncas si yo puedo, ¿sí?, tener normalmente mi proceso. Si no se aplicase control en rango partido y a cada válvula se asigna un PID independiente, como en este ejemplo, las 2 válvulas se pondrían a controlar la misma variable, la presión del tanque, de forma independiente. Tras dejarlas un tiempo trabajando de forma independiente, se podría llegar a situaciones en las que se estaría perdiendo nitrógeno de forma innecesaria, porque se estaría dejando pasar, está controlando de esa manera. Y esta dice, pues acá me mandó que controle de esto. A mí me vale un cacahuate si tú ya se aumentó la presión o disminuyó, yo sigo ambiendo. Y entonces estaría gastando nitrógeno nada más a lo más. Ahora, escuchen bien esto. Como conclusión, en instrumentación y control no suele haber una sola manera correcta de hacer bien las cosas. Normalmente nos encontraremos varios caminos y, basándonos en nuestra experiencia o conocimientos, recomendaremos más uno que otros. Ahora, fíjense bien, tras habernos estrellado, porque eso nos va a pasar, chicos, a todos, tras habernos estrellado con muchos muros levantados, o sea que nos podemos tropezar por nosotros mismos, nuestro consejo personal, sí, el consejo que yo les podré dar, es que deben de tener siempre la mente abierta y saber escuchar. Eso es importantísimo. He tenido alumnos, o tuve en particular uno, que salió con mención honorífica y todo, con muchos bombos y platillos de la escuela, ¿ok? Pero nunca había trabajado. Entonces, este niño, un poquito prepotente, o bastante prepotente, entra a empresas creyendo que lo sabe todo. Tendrá lo teórico, pero perdón, lo práctico para nada. Y este chico hasta la fecha, desde que salió de la escuela, ha cambiado como en 5 o 6 plantas. ¿Por qué? Porque no acepta consejos de nadie y ha cometido errores y prefiere cambiarse a otras empresas, ¿sí? Pero no acepta
consejos. Entonces, sí, nuestro consejo es que debes tener siempre la mente abierta y saber escuchar. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Sabe más un obrero por 2 años que ha estado ahí haciendo lo mismo, que encuentra hasta truquitos para poder controlar bien su proceso. Hay que escucharlos. O ingenieros que ya llevan más años, escucharlos. No existe, grábense esto, no existe la opción correcta. Solo existen opciones mejores que otras, y lo que hoy se hace de una manera, mañana por las circunstancias, por la tecnología, el avance de tecnología que sea, se hará de diferente forma. Esto que no se les olvide. Se los puse aquí para que no se les olvide. De que nos vamos a tropezar, chicos. Vamos a cometer errores, pero buscando siempre la manera de escuchar para que esos errores sean lo menos posible. ¿Sí? Yo hoy me tropecé con esa piedra, pero escuché el consejo y ahora esa piedra la recojo, la hago a un lado para seguir mi camino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, maestra. Perfecto. Sí. Profesora, gracias. Ok, vamos a continuar y cerramos este tema. ¿No hay ninguna duda en ese tema? No, profesora. Profesora, Ya yo tengo una duda. Ok, hasta ahorita se va entendiendo, ya pueden ustedes diferenciar un control en cascada de un control de rango dividido. Sí, ya. Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. Son bien listos mis muchachos. Y no, este todavía no. Vámonos con el último que nos falta ver, que es el control de relación. Sí. Ok. Entonces, como ya dijimos que es un control en cascada y un control de rango dividido, ¿qué más nos falta? El control de relación. A ver, permítanme un segundito, espérenme tantito. Sí, maestra. Que me llaman, permítanme. Chicos, les tengo una buena noticia. Bueno, más bien, espérenme, antes de mostrarles esto. Quiero que me escuchen. ¿Qué pasó, maestra? Me acaba de avisar mi esposo que le habló el doctor que me va a operar, que no me va a poder operar este viernes, bueno, el viernes, porque ya no alcanzó lugar en el quirófano. Entonces me opera el sábado y que no necesitan hacerme ningún estudio porque ya me hicieron el del COVID, que es el que pide el hospital. Entonces ya no va a haber necesidad de los estudios y entonces me van a internar el viernes, pero hasta en la noche, hasta después a partir de las 7 de la tarde en adelante, me internan el viernes. ¿Sí? Entonces, pues para llevar una continuidad en las exposiciones, vamos a dejarlo como habíamos dicho, que las exposiciones empiecen a partir del lunes y yo puedo atenderlos hoy, mañana y el viernes, porque el viernes me van a internar hasta en la tarde, entonces el viernes en la mañana yo puedo atenderlos sin ningún problema. ¿Están de acuerdo? Pues ya que, ¿verdad? Está bien, Sí, profesora. maestra, está bien. Ok, entonces ahorita vamos a terminar con este tema que nos falta
y ya a partir del día de mañana empezamos a ver en jueves y viernes lo más que podamos avanzar en válvulas de control. Las suspendemos, ustedes empiezan sus exposiciones el lunes y no hay problema. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Profesora. Mande usted, Carlos. No, sí, sí, está bien, profesora. Ajá. ¿Alguien más me iba a hablar? ¿Nadie más? ¿No quieren hablar? Qué gacho son. Bueno, Bueno, yo le quería comentar, pero me espero mejor a terminar la clase, si gusta. como quieras. A ver, dime, Carlos. Dime. Nada más es referente a un material del material que subió. Me parece que no sé si sea el problema con todos, al menos, o solo me haya pasado a mí, pero no podía descargar uno de los documentos. Me decía que era muy grande. Caray. Porque a mí no me costó trabajo mandarles toda, les mandé toda la presentación de controladores, desde que iniciamos la unidad 3, PLCs y esto que estamos viendo ahorita. Y les mandé todo el archivo de válvulas de control, que les mandé primero una presentación en PowerPoint de lo que son las válvulas de control, que vamos a ver sus cuerpos. Les mandé un PDF, que no son muchas hojas, para la simbología de las válvulas, y les mandé características de lo que son válvulas de control. A ver, los demás compañeros están escuchando a su compañero Carlos. ¿Ustedes pudieron bajar la información? Mire, Sí, yo pude bajar todas, a Ajá. excepción de controladores automáticos. Sí, A sí ver. se puede. Nada más que, bueno, le abres el archivo, le das en los 3 puntitos, después abrir en una nueva ventana, después le das a descargar, te direcciona a otra página y le pones descargar de todos modos y te lo descarga. Te abre como 3 pestañas para ese archivo porque sí está grande. Ok. ¿Cuál es, Carlos? El de controladores automáticos. Bueno, es que yo le intentaba descargar, pero al final me mandaba error. No sé si a lo mejor era mi internet. Pero sí, como De te todos los digo, demás no tuve ningún problema. Pero ahorita lo voy a intentar como me comentó mi compañero. sí, como te dice Roberto, te aparecen 3 puntitos, le picas y luego dice descargar en otra ventana. Y le das en eso y ya te lo descarga, por decir, no sé, en Word o en donde tú quieras descargar. Pero sí se puede, mijo, porque tan Mire, solo sí, me ha pasado a mí cuando les mando videos, tengo que hacer varias cosas, más si el video está muy pesado, sí tengo que hacer varias cosas para podérselos mandar directamente. yo creo que entonces lo que pasó fue mi internet de ahí de mi casa que anda fallando, porque ya lo estoy descargando aquí y ya no tengo ningún problema. Yo creo que fue eso, más que nada. Ok, bueno. Muchas gracias, compañero y Bueno, maestro. al contrario, a Roberto Mendoza que te está dando la orientación. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene duda? Ok, entonces recuerden, primeramente Dios, mañana, jueves y viernes sí nos vemos. Ay, esto se me quitó un peso de encima. Es que me habían dicho que tenía yo que ir a unos estudios. Después desayunar y ya no tomar nada. Tenía que tener un ayuno de 24 horas.